En momentos así, como estos, los que estamos viviendo, cuando hablo de momentos así, es con un poco de aflicción o de enfermedad por la que estoy pasando. Qué bonito poder contar con personas que están allí con los dones y los talentos que Dios les ha dado como Felipe. Así que damos gracias a Dios por la vida de Felipe, por las enseñanzas que Dios nos ha traído a través de él. Y en este momento yo voy a habilitar ya para que quede Felipito. Felipito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Paz, buenas noches a todos, el Señor les bendiga. Gracias por seguir con nosotros en este hermoso estudio. Al igual que el Paz, me gustaría saber si ustedes me escuchan bien. Muy bien, Felipe, gracias. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente agradecerles por estar aquí. Una noche más que el Señor nos brinda para aprender más de Él. Seguimos con los atributos comunicables y hoy vamos a tocar uno muy hermoso, que de verdad nos llena el corazón y nos va a ayudar mucho, que es la misericordia de Dios. Yo tenía pensado hoy hacer justicia, pero pues hace 8 días hicimos amor y la profe Angie nos compartió una palabra muy hermosa el domingo sobre amor, la cual tiene una continuación. Entonces Dios puso en mi corazón que habláramos sobre misericordia en estos momentos. Entonces vamos a ver este atributo pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude a entenderlo para descansar en él y al mismo tiempo vivirlo, porque como es comunicable, es nuestro deber que nosotros podamos compartir de esa misericordia de Dios con los que nos rodean. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Primero, para entender qué es la misericordia y cuál es la misericordia que nos habla la Biblia, vamos a ver entonces un poco de las raíces de donde viene esta palabra, tanto en el hebreo, las que se utilizan, como las que se utilizaban en el griego, para que así podamos entender cuál es esa misericordia, porque tal vez el siglo XXI, lo que estamos viviendo en este momento y en una cultura occidental, no es tan profundo como lo que las personas inspiradas por el Espíritu Santo escribieron hace 2000 o 3000 años. Entonces vamos a ver qué es la misericordia. En el hebreo, las dos palabras que se utilizan comúnmente para misericordia son chesed y racham. Primero vamos a ver qué es chesed. Esta palabra es complicada porque la mayoría de los estudiosos de la Biblia, lo que nosotros conocemos como eruditos, que son personas que han estudiado mucho para comprender el lenguaje, la filología, que se entiende cómo era el comportamiento de la cultura del pueblo y demás, dicen que es muy complicado traducirla. Se han quejado de que la palabra chesed es muy difícil de traducir tanto al inglés como al español, por lo que ya hemos visto en anteriores clases que nuestro lenguaje es muy diferente y es mucho más breve, abreviado que lo que eran las lenguas antiguas. ¿Por qué ellos se quejan en un sentido? Porque ellos nos comentan que de verdad no hay un equivalente preciso en nuestro idioma que exprese la verdad de esta hermosa palabra. Las versiones que nosotros tenemos y las traducciones de esta palabra podrían leerse como misericordia, amor constante, lealtad. Y estas tres traducciones que yo he nombrado no son erróneas, pero puede ser que no lleguen a expresar ese significado completo que la palabra chesem tiene en el hebreo. Algunos estudiosos, también conocedores de lenguas antiguas, de expresiones hebreas, consideran que una traducción que puede dar más luz a lo que nosotros nombramos anteriormente es la siguiente. Se podría traducir chesed como bondad amorosa. Es una muy buena traducción que nos están dando ellos. ¿Y qué es esta bondad amorosa? Esta bondad amorosa es la que nos permite ver ese atributo de Dios en el cual Él es justo, pero debido a que en su esencia es amor, es bondadoso, podemos ver esa misericordia, ese amor inmerecido con la criatura. Ese es Chesed. Yo quisiera, por favor, que 3 personas, como siempre hacemos, nos ayuden con la lectura de los versículos que ustedes están viendo en pantalla para que veamos un poco más de cómo se utilizaba Chesed en el Antiguo Testamento. Entonces, por favor, alguien con Deuteronomio, otra persona que nos colabore con Salmos, y Salmos es 26:3 también. Yo leo Deuteronomio 5:10. Listo, Suni, por favor, te escuchamos. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Amén. Listo, perfecto. ¿Quién tiene Salmos 5:7? Amén. Listo. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. Muchas gracias. Y por último, el Salmo 26:3. Ya, Dani, dale. Salmo 26. Amén. Ah, ¿Lo vas a leer, Danielita? Aló. Dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Listo, muchas gracias, Pa. En estos tres versículos que hemos leído, en que muchos más se está utilizando esta palabra. Si nosotros vamos al contexto, cuando se utiliza esta palabra, ya sea el salmista o sea el escritor, está denotando ese amor inmerecido, esa benevolencia que Dios tiene por su criatura. Porque aquí tanto el salmista como el escritor de Deuteronomio nos está mostrando que hay un Dios que es justo, que es leal en todo lo que es Él, pero aún así nos mira con un rostro, por decirlo, de misericordia, de amor. Sabe que nosotros somos pecadores, pero Él aún así nos busca. Y por eso es que vemos estos salmos tan hermosos que dicen que se refugiará, que buscará el hogar, porque esa es la misericordia del Señor, que nosotros si llegamos a Él, Él no nos va a cerrar la puerta en la cara, Él no nos va a voltear el rostro, porque Él ama a su creación. Es por eso que nosotros podemos llegar a Él, así como dice el Salmo 51, llegamos a Él con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que nos está expresando esta bondad amorosa. Eso es lo más hermoso que tenemos nosotros que tener en cuenta. Ahora, para continuar, vamos a seguir con la segunda palabra, que también en el hebreo es muy, muy interesante. Es la que ustedes ven ahí abajo. La podemos leer como en español como racham o raham, para respetar como tal la manera de decirlo. ¿Y qué dice esta palabra? Bueno, en nuestro idioma podríamos traducirla como compasión o también como misericordia. La manera en que se utiliza esta palabra en la Biblia es cuando la persona que escribió, el autor inspirado, quiere denotar un amor profundo por lo que está hablando o por la persona a la cual está hablando, por tener misericordia, por ser compasivo y tener ese afecto tierno para la otra persona o el grupo de personas o a lo que le esté hablando en ese momento. También se traduce, Racham, como tener piedad y tener compasión. Entonces vemos que aunque es muy parecida en algunos aspectos de lo que puede ser Chesed, Racham se enfoca más en lo que es el compadecerse por lo que tal vez los demás estén viviendo o sufriendo, tener un afecto tierno por aquellas personas y al mismo tiempo amar profundamente y tener esta misericordia, así como el Señor ha tenido con nosotros. Primero vamos a ver dos ejemplos de lo que es lo que el autor inspirado, el escritor, está mostrándonos sobre esa misericordia traducida por Raham en Isaías 55:7 y Miqueas 7:19, y luego también vamos a ver cómo se puede enfocar en la parte paternal y maternal. Entonces, por favor, nuevamente, si dos personas me colaboran con Isaías y con Isaías Miqueas. 55:7. Sí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Muchas gracias, Dani. Amén. Miqueas 7:19, por favor. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Gracias, Paz. Eso que estamos viendo, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo completo, cuando se termine la clase, cada uno en sus casas, se van a dar cuenta por qué nosotros estamos tan agradecidos con el Señor. Aquí estamos viendo en Isaías y en Miqueas dos veces que el pueblo ha fallado y el Señor vuelve otra vez hacia ellos, así como volvió a nosotros para darnos vida cuando le fallamos y le fallamos. Esa misericordia que se compadece de esta criatura pecadora y le muestra un amor inmerecido. Ese es Raham. Esta palabra es tan importante para los escritores del Antiguo Testamento que cuando nosotros vamos a libros como Isaías, Jeremías, Oseas,
se utilizan mucho más que otras palabras para denotar esta clase de misericordia. En Isaías se utiliza más de 12 veces, en Oseas se utiliza más de 6 y en Jeremías se utiliza más de 9 veces. ¿Por qué? Porque todos estos profetas están impresionados de que aún el pueblo se comporte como se esté comportando. Para los que hemos estado en el estudio de Jeremías, hemos visto cómo era el pueblo y aún así el Señor les diga que va a haber un remanente, que va a florecer, que va a tener un hogar, que va a tener un futuro. Entonces los profetas están llenos de amor, de ver cómo es Dios de misericordioso con la creación. Por eso esta palabra se utiliza tanto en estos libros de estos profetas pre y exílicos. Vamos entonces también a ver unos ejemplos de esta palabra utilizada por medio de la paternidad y la maternidad. Entonces, si alguien por favor me ayuda con el Salmo y también con Isaías para la parte maternal. Salmo, Yo leo el Salmo. ¿Listo? Leo el Salmo 103, 13. Sí. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Listo. Muchas gracias. ¿Quién tiene Isaías 49, 15, por favor? aquí. Listo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Listo. Muchas gracias. Estos dos versículos que nos están mostrando. En el Salmo 103, 13 nos está mostrando que así como el padre, los que son padres, a veces cuando sus hijos cometen un error, a veces cuando sus hijos tal vez también están en dolor, ustedes se compadecen, les duele el corazón, sienten que les quema algo por dentro, dice que así mismo el Señor se compadece de nosotros los que le tememos. Y luego en Isaías 49, 15 le está diciendo el profeta, ¿ustedes creen que una mujer que ha dado a luz a su hijo lactante, dicen algunas traducciones, no va a tener compasión de ese hijo que viene de su vientre, de sus entrañas, que ha sido creado en sus entrañas? Ese es el amor también que tiene por nosotros Dios y que nosotros debemos tener también, ya sea por nuestros hijos o personas que nos rodean. Ese amor de saber que nosotros estamos comprometidos, así como Dios ha estado comprometido en traer salvación al ser humano. Esa es la clase de misericordia que nos está mostrando esta palabra también en el hebreo. Entonces, ¿qué aprendemos de esta hermosa palabra raham o rasham? Que según los contextos tiene diferentes significados, pero si lo resumimos, si lo llevamos al núcleo, lo que nos está intentando decir es la recepción de la gracia y el perdón. Es tal como se nos muestra en un versículo maravilloso que dice Proverbios 28:13, que dice lo siguiente: el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona recibirá misericordia. Esa palabra también es la misma de Akarasham. Entonces estamos viendo que el núcleo de esta misericordia es dar gracia y perdón. Eso es lo que nos está mostrando el idioma hebreo, tanto en Chesed como en Rasham. Esta misericordia que nos está mostrando, por ejemplo, Isaías, Oseas, también vemos que se extiende entonces a los niños, a los más débiles, a los indefensos, por lo cual nosotros también tenemos que tener misericordia de aquellos que son indefensos, de aquellos que no se pueden defender a sí mismos. A día de hoy, nosotros tenemos un problema muy grande en la sociedad, que es el aborto, diferentes problemas con la infancia. Vemos que si Dios tuvo misericordia de estos niños que en la antigüedad también eran tratados como algo menor, que algunos de ellos eran sacrificados por cultos a ídolos paganos, es nuestra necesidad y nuestro deber también orar y buscar la manera que Dios nos permita de evitar que esto siga pasando en la sociedad y aún entre cristianos. Entonces vemos que es una palabra que lleva a la piedad, es una palabra que lleva al amor inmerecido y a tener compasión, no solo de aquellos que hicieron algo malo, tal vez de aquellos que hoy están en sufrimiento y que no sabemos lo que están viviendo. Esa es la compasión que nos está mostrando la palabra de Dios. Luego,
Ya antes de llegar directamente a la misericordia, vamos a ver entonces dos palabras en griego, pero primero esta y luego les explicaré por qué la otra la dejé para un poquito más allá, cuando ya avancemos. Vamos a ver entonces el griego. ¿Qué palabra se utiliza para traducir la mayoría de palabras que hemos visto del hebreo al griego en la traducción que se hizo al griego que se conoce como la Septuaginta? Y también qué palabra griega se utiliza en el Nuevo Testamento para designar misericordia, es esta que ustedes están viendo en pantalla, es eleos. ¿Cómo la podemos traducir? Muy parecida a lo que la traducen las palabras hebreas. Eleos es esa misericordia que nace de la amabilidad o de la buena voluntad hacia los, me gusta como está aquí escrito, hacia los miserables y los afligidos, a los que están en dolor. Esto unido con el deseo de ayudarlos. Entonces ya vemos que el griego también expresa algo muy interesante, es la buena voluntad hacia los que sufren, hacia los afligidos, con ese deseo de ayudar. Ya nos está mostrando que la misericordia es un sentimiento que nos lleva a la acción, que si podemos ayudar a esa persona que está sufriendo, le ayudamos. Y no solo estamos hablando, como lo hemos dicho, económicamente. Si esa persona necesita una palabra y nosotros se la podemos dar, ahí estaremos. Si le podemos dar un abrazo, ahí estaremos. Ese es eleos, una misericordia que lleva a la acción. Esa misericordia la podemos ver de tres maneras en el Nuevo Testamento, que ustedes la están viendo en este momento en pantalla. ¿Cuál es la primera? La primera que nos muestra la palabra es esa misericordia de los hombres hacia los hombres. Ahí ellos ejercen la virtud de la misericordia, mostrándose misericordioso. Entonces vemos que hay una misericordia que viene del ser humano hacia otro ser humano. Si alguien por favor me ayuda con la lectura de Lucas 10:37. Amén. Aquí, ¿Listo? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Listo, muchas gracias. ¿Qué está diciendo este versículo en el contexto? Si nosotros vamos a Lucas, es la parábola del buen samaritano. Entonces ya sabemos en resumidas cuentas qué le está enseñando el Señor a esa persona que le estaba haciendo la pregunta, ¿cierto? Que el buen samaritano es el que le ayudó a ese hombre que había sido golpeado y atracado en el desierto, que lo llevó, que le cuidó, que le puso, no solamente le dio vino, sino también le puso aceite en sus heridas. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, ve y tú haz también lo mismo, significa que nosotros debemos hacer lo mismo por los demás. Esa es la misericordia que nosotros debemos tener entre nosotros. Lo que el Señor Jesús nos muestra que hizo por ese pobre samaritano, por ese pobre hombre, lo que hizo ese samaritano, debemos hacerlo nosotros con los que nos rodean. De segundo, ¿cuál es la segunda parte que se utiliza, Leos? Es de Dios hacia los hombres en su providencia. Es cuando Dios tiene misericordia y provee a los hombres salvación por medio de Cristo también. Si podemos leer, por favor, Lucas 1:50. Amén. Amén. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amén. Listo. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Lucas? Lucas les está recordando el Antiguo Testamento. Les está diciendo efectivamente eso. El Señor tiene misericordia con todos aquellos que le reconocen como único Dios. Entonces vemos que la misericordia no solo es de hombre a hombre, sino que Dios también tiene misericordia por su creación en su providencia. Y el último, también en el Nuevo Testamento, lo vemos reflejado en la misericordia del Hijo, por la cual bendice a los cristianos con cuidado y vida eterna. Eso lo podemos ver en Judas 1:21. Sí, por favor, me ayudan con la lectura. Amén. Sí. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Listo, muchas gracias. ¿Qué está diciéndonos aquí Judas? Conservémonos ¿en qué? En amor. Ese es el vínculo que nos une a nosotros como cristianos. Nos debemos conservar en amor. ¿Y para qué? Para la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha dado por su
misericordia. Entonces ya empezamos a ver un poco más qué significa y qué es la verdadera misericordia. Tal vez a día de hoy esta palabra ya no se utiliza como se tiene que utilizar en nuestro contexto, pero vemos que en el tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento es una palabra que nos tiene que llevar a ayudar al que necesita ayuda, a perdonar así como Dios nos ha perdonado y a poner en acción ese amor que Dios ha puesto en nosotros hacia los demás. Ese es la misericordia que nos está mostrando como tal el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué podemos decir de misericordia y de lo que hemos visto, tanto del hebreo como del griego, brevemente? La misericordia entonces se puede definir como esa bondad, ese amor de Dios en el cual el cual se lo brinda a aquellos que están en miseria o también en una angustia espiritual, sin importar si lo merecen o no. Esa misericordia de Dios se revela entonces como algo compasivo, algo que se apiada de los que se hallan en miseria y que Dios está siempre listo para socorrer a aquellos que están en sus agonías. Esa es la misericordia que Dios tiene por su criatura. Debemos tener eso muy, muy claro. Es un Dios amoroso que sale al encuentro de aquel que está sufriendo, de aquel pecador que se arrepiente de sus pecados. Esa es la misericordia del Señor. La misericordia a veces también no se recalca en la palabra, como hemos visto, en aquellas personas que están afligidas y sufriendo. Porque ya lo hemos visto y quiero que eso quede muy claro. La misericordia no solo es para aquel que ha cometido un error, que sí es importante porque Dios ha tenido misericordia de nosotros como pecadores, pero también la misericordia es para aquellos que están sufriendo, porque a veces nosotros se nos olvida eso y decimos, el pastor nos ha enseñado eso muchas veces, que a veces con un corazón de piedra vemos a alguien sufriendo y decimos, eso debe ser que pecó o eso debe ser que hizo algo mal y ya, y seguimos nuestro camino, pero ya empezamos a ver que Dios no espera de nosotros eso. Dios tiene una misericordia grande y desea que nosotros también podamos sentir esa compasión de aquellos que están sufriendo. David, un ejemplo de David dice, en segunda de Samuel, él dice lo siguiente, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. David estaba pasando por un momento muy difícil, él mismo dice que está en una gran angustia, pero él dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Lo que él está intentando decir es, quiero estar en la presencia de Dios, porque ahí estoy seguro y porque su benevolencia es grande. Entonces vemos que la palabra también nos lleva a reconocer que la misericordia es para aquellos que están sufriendo. En Mateo 9:27, cuando dos ciegos se acercan al Señor Jesús para que Él los sanara porque tenían esa aflicción, que le dijeron, ten compasión de nosotros, hijo de David. Compasión, una parte importante de la misericordia. Así también nosotros, cuando estamos en tiempo de necesidad, nosotros, ¿qué dice la palabra en Hebreos? Que nosotros debemos acercarnos al trono de Dios para recibir misericordia y gracia. Entonces, la palabra misericordia es un acto en el cual nosotros mostramos benevolencia, compasión, preocupación, así como Dios la muestra y nos brinda descanso en su ser. Nosotros entonces debemos imitar la misericordia de Dios con nuestra conducta hacia los otros. Ya vimos que es un atributo comunicable, que el Señor lo ha puesto y nos está mostrando cómo debe ser para que lo podamos llevar a los demás. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:7, dice lo siguiente, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Que nosotros entonces vivamos con eso. Yo sé que a veces es difícil, nos han lastimado, tal vez en nuestra humanidad queremos que a esa persona que nos dañó no le salgan las cosas bien, pero Dios nos ha perdonado. Entonces nosotros debemos tener misericordia de esa persona. Y como lo acabamos de leer, tratar con compasión, porque seremos tratados con compasión si nosotros actuamos de esa manera.
Para entenderlo mucho mejor, vamos a hacer un breve resumen porque es un poco largo. Yo espero que los que lo hayan leído, si no, pues al terminar pueden leer la parábola completa. Pero para entender qué es la misericordia, vamos entonces a resumir un poco de Mateo 18, 21, 35, que es donde se encuentra la parábola del deudor que no perdona. Resumidamente, ¿qué nos está enseñando esa parábola en Mateo 18, 21, 35? Había un hombre que estaba en la corte del rey y el rey le estaba cobrando porque ese hombre le debía. Y este hombre entre lágrimas, entre dolor, le decía, perdóname esta deuda porque no tengo con qué pagarte. Dice que la deuda era demasiado grande para ser paga. Y en la parábola se utiliza la frase que el rey se movido a misericordia. O sea, que el rey le dolió ver cómo este hombre sufría. Ver a este pobre hombre en su corte, ustedes se lo pueden imaginar. Imagínense un rey en su trono, unos escalones abajo está un hombre llorando, diciéndole que no tiene con qué pagarle esa deuda, que por favor no lo perdone porque así él venda todo, así le dé la familia como, digamos, esclavos y demás, no le alcanzaría. Y eso le mueve el corazón al rey. Y el rey le dice, listo, yo te voy a perdonar. No tienes de qué preocuparte, vete, no te voy a cobrar. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que estos hombres, este hombre luego de que sale de la presencia del rey, va en el camino y se encuentra con un hombre que le debe mucho, mucho menos de lo que él le debía al rey, y le dijo, no, venga, ¿usted a dónde va? Págueme, usted me debe. ¿Y qué le dijo el hombre? Ay, téngame paciencia, mire que ahorita no tengo el dinero, mire, deme un poquito más de tiempo. Y uno esperaría que un hombre que acaba de salir de la presencia del rey pues perdonara, pues no, este hombre le dijo, no, si no me paga, llamó a las autoridades y así fue, y mandaron a la cárcel al hombre que le debía menos. Los amigos, viendo esta situación, se acercaron al rey, le dijeron, imagínese rey, que este hombre que usted acaba de perdonar, iba por la calle con uno que le debía mucho menos y no fue capaz de perdonar. Entonces el rey, enfurecido, lo mandó llamar. Le dijo, ¿cómo es posible que yo habiéndole perdonado todo esto, usted no haya sido capaz de perdonar a aquel que le debía menos? Así que para la cárcel y no saldrá hasta que usted pague el último centavo de lo que debe. ¿Y eso qué nos está enseñando entonces esta parábola? Que nosotros si hemos sido perdonados, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás? Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a tener misericordia? Y esa es la palabra que se utiliza, para cuando dice que fue movido a misericordia. Aquí es splagnisomai. En estas traducciones se utiliza para compasión, pero también en el griego se utilizaba para esa misericordia que lleva a la acción y al perdón. Entonces vemos a un Dios que fue capaz de perdonar una deuda que no se podía pagar, pero vemos a un hombre que en ser tan testarudo no fue capaz de perdonar algo tan pequeño como una deuda que dice que es mucho más pequeña y era posible de pagar a futuro. Entonces eso es lo que nos muestra esta parábola y que nos tiene que enseñar a nosotros a ser misericordiosos. Si Dios ha sido misericordioso y nos ha perdonado todo, nos ha dado vida eterna junto al Señor Jesús, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar tal vez a aquella persona que me hizo daño, a aquella persona que no me pagó en su momento, a aquella persona que me lastimó? Debemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestro corazón a perdonar a esas personas. No es fácil, pero recordando el sacrificio del Señor Jesús y la misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros, sabemos que es posible. Porque cuando Dios es misericordioso, nosotros somos misericordiosos. Debemos ser misericordiosos así como lo es Él. Un ejemplo muy interesante sobre esto, que ahí abajo ustedes lo ven, que dice, no pidas la justicia de Dios en tu vida, agradece tu misericordia, es porque a veces nosotros pensamos que la misericordia se debe, que Dios nos debe misericordia, pero no, para nada. Nosotros Dios no nos debe nada a nosotros.
Y sobre esto de no pedir justicia a Dios, sino agradecer esa misericordia que Él ha tenido, el pastor R.C. Sproul, un teólogo y profesor que ya está en la presencia de Dios, contaba la historia que nos va a ayudar a entender esto mucho, mucho, mucho mejor. Yo también se las quiero contar brevemente. Él contaba que en sus años de profesor de universidad, él era un profesor, también enseñaba pues clases de teología, tenía aproximadamente unos 200 a 250 estudiantes y desde el principio él sabía cómo iban a ser estos estudiantes, como lo somos la mayoría cuando somos caspas. Entonces él desde el principio les dijo, miren, ustedes tienen que entregarme 3 trabajos, 3 documentos cortos de 3 a 5 páginas y tienen que entregarme esos documentos muy bien hechos en el transcurso del semestre y en los días que yo les diga que tienen que ser entregados. Y todos dijeron, listo, listo, así va a ser. Pues él cuenta que el primer trabajo se tenía que entregar para un 30 de septiembre al mediodía y ahí tenían que dejarle ese trabajo en el escritorio. Si no, tendrían una F, lo que nosotros también tenemos como un 0. Pues, ¿qué pasó? Que muchos estudiantes se le acercaron a él ese día y le dijeron, ay, profesor, perdónenos, este es nuestro primer semestre en la universidad, no nos hemos podido acoplar, no hemos podido realizar todo lo que tenemos que hacer, no nos repruebe, permítanos un poco de tiempo y nosotros le entregaremos la tarea. Y ahí ellos estaban ahí llorando, sacando ese corazón, eso como nosotros decimos, lágrimas de cocodrilo. Y entonces el profesor Sproul les dijo, listo, no se preocupen, yo les voy a dar a ustedes unos días más, 2 días más, para que ustedes me entreguen esa tarea, pero no lo vuelvan a hacer. Y entonces todos los estudiantes se pusieron felices, le dijeron que él era un maestro maravilloso, que le iban a entregar todas esas tareas. Y así quedó ese día. ¿Qué pasó? Que en la próxima entrega de esos 200 estudiantes que él tenía, ya no solo fueron 10, sino fueron 50 de ellos que no trajeron las tareas. Y entonces él se sorprende, les dice, ¿pero qué pasó? Y entonces nuevamente los estudiantes, no, profesor, es que la fecha estaba muy cercana a las demás tareas que teníamos y los exámenes, y acabamos de regresar de un feriado, entonces no teníamos tiempo. Por favor, ayúdenos, no nos vaya a colocar 0. Mejor dicho, que le dieron toda clase de excusas y él les dio otra oportunidad y les dijo, esta va a ser la última vez para que ustedes me entreguen lo que me deben. Y es mejor que lo hagan. Ellos dijeron, no, sí, es totalmente entendido, doctor Sproul. Mejor dicho, prácticamente lo aplaudieron, cuenta él, y se fueron. ¿Qué pasó? Llegó el último día, que ya era noviembre, para entregar los trabajos que tenían que entregar, la tercera tarea que él les había pedido. Y de esta vez, 100 de estudiantes aproximadamente, ¿qué creen ustedes? Ya no llevaban la tarea. Eso se dijeron los unos a los otros, no se preocupen, el profesor Sproul nos da más tiempo, ya nos lo ha dado, entonces tranquilos. Entonces cuando él vio esto, les dijo, hey, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están las tareas? Y uno de ellos se levantó y le dijo muy tranquilamente, no se preocupe, profesor, usted tendrá eso en un par de días. Y él le dijo, ¿cómo así? ¿Usted de qué está hablando? Y le dijo, sí, profesor, ¿no nos puede dar otros 2 días? Y él ya obviamente muy serio le dijo, ¿cuál es su nombre? Bueno, le dijo el nombre, el apellido era Reyes, y le dijo, Reyes, usted tiene un 0. Y entonces todo el mundo se quedó quieto en silencio. ¿Cómo así que 0? Pero ¿por qué si usted estaba dando más espacio? Se levantó otro estudiante y le dijo, profesor, ¿cómo así que 0? ¿Cuál es su apellido? Le dijo Sproul, Garzón. Pues también un 0. Se levantó un tercer estudiante y le gritó, eso no es justo, profesor. Eso que usted está haciendo no es justo. Y entonces Sproul le dice al estudiante, ¿cuál es su apellido? Rivera, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien. Y le dijo, Rivera, ¿cómo así que esto no es justo? Quisiera recordarle que la última vez que usted vino aquí con una tardanza, yo también le di tiempo. Entonces le dijo, sí, pero usted tiene que dar más tiempo, eso no es justo, le volví a decir, él seguía con lo de la justicia. Entonces Sproul, frente a todos los estudiantes, le dijo, ¿quieres justicia? Listo, pues entonces te voy a poner una F por este trabajo y te voy a poner una F también por el pasado que no entregaste.
Sproul abrió su cuaderno donde ponía las notas y le puso las 2 Fs. Y le dijo a toda la clase, ¿alguien más desea justicia? Y él cuenta que ese salón de clases quedó, pero nadie se movía, nadie dijo ni una sola palabra. ¿Cuál es la enseñanza que viene de esta historia que contaba el teólogo, el pastor Sproul? Que cuando nosotros recibimos misericordia una vez, nos emocionamos, alabamos a Dios, la recibimos 2 veces y decimos cuán grande es Dios en su bondad. Pero llega un momento en que recibimos tanta misericordia de Dios que empezamos a asumirla, que empezamos a presumirla y a darla por hecho. Entonces empezamos a pecar y decimos, Dios me va a perdonar. Empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan y decimos, no, Dios es misericordioso. Empezamos a pensar que el Señor nos debe esa misericordia. Y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros, porque aunque Él es misericordioso, Él es justo. Así que no pensemos que Él nos debe misericordia y nunca nos atrevamos a decir, Señor, esto que estoy viviendo no es justo. Porque si nosotros viéramos la vida que hemos tenido y cuántas veces le hemos fallado, si quisiéramos justicia, no sé qué podríamos estar viviendo. Damos gracias a Dios por la misericordia que nos sostiene el día de hoy. Y eso es lo que les dijo Sproul a sus estudiantes. Les dijo, nunca pidan a Dios por justicia porque la pueden recibir. Y en la última frase que él utilizó para que ellos entendieran eso fue la siguiente, que la diferencia básica entre justicia y gracia es que nunca, nunca, nunca el Señor nos debe gracia. Dios nunca está obligado a actuar con misericordia. La misericordia y la gracia son por definición voluntarias. Así que mis hermanos, mis hermanas, el segundo que nosotros pensemos que Dios nos debe misericordia, yo le pido a Dios que nos suene una alarma en la cabeza y nos demos cuenta que entonces ya no estamos pensando más en misericordia, porque la misericordia nace, no se exige, y tal vez lo que estamos pidiendo es justicia y no nos conviene. Entonces esa es una pequeña historia que nos ayuda a ver cómo nosotros a veces pensamos que merecemos misericordia, cuando la misericordia siempre es que nace de aquel que la quiere dar. Así que no la exijamos y al mismo tiempo nosotros brindémosla, así como el Señor nos la ha dado, sin nosotros poder dar nada a cambio. Seguimos entonces con los ejemplos bíblicos para entender un poco más de este maravilloso atributo del Señor, que es la misericordia. Así como vimos la historia del deudor, quisiera que hiciéramos un breve resumen del hijo pródigo de Lucas 15, 11, 32. También una historia maravillosa que han sido predicada de muchas maneras de los diferentes versículos y yo sé que hemos aprendido mucho. ¿Qué podemos resumir para ver esa misericordia? Vemos a un padre todo amoroso, dueño de muchas tierras, que en la mitad de la historia se nos dice que hasta los jornaleros les pagaban más de lo que debían ser pagos. Entonces vemos que era un hombre dadivoso con sus trabajadores y con sus hijos. Y resulta que un día uno de sus 2 hijos se acerca y le dice, necesito que me dé la herencia. Esto es una ofensa en el mundo antiguo, porque no, yo creo que también en este momento, tal vez las herencias no se manejen igual, pero es que pedirle una herencia a alguien que está vivo, si las herencias son para cuando la persona se muere, dejarle algo, pedírselo en la antigüedad era decirle, quiero que esté muerto. Entonces, este muchacho está ofendiendo a su papá al pedirle la herencia cuando él aún está vivo. Nos dice entonces que la recibió, la tomó por poco, porque la herencia en ese momento era no solamente ganado, sino tal vez también tierras. Se debió vender muy barato para que él consiguiera ese dinero físico rápidamente, o sea que la tomó por poco. Y dice que se fue muy lejos, donde lo despilfarró todo, vivió supremamente mal, mejor dicho. Es el pecador más pecador que nosotros nos pudiéramos imaginar en la edad antigua. No solamente lastimó al papá, ofendió a la comunidad donde él estaba, se fue lejos, gastó el dinero, hizo cosas innombrables,
Pero un día cuando se gastó todo ese dinero y él le tocó empezar a trabajar con una porqueriza donde estaban los cerdos y dice que no había alimento, que intentaba comer las algarrobas que los cerdos comían. Las algarrobas, si ustedes las buscan, es algo muy duro. Eso para un cerdo no es nada, porque la mandíbula de un cerdo puede destrozar hasta huesos, pero para un ser humano no está diseñado para que se pueda comer. Entonces este hombre estaba buscando comer lo que ni siquiera era posible. Dice que él miró al cielo y vio que había pecado. Y él entonces hizo un plan. Dijo, voy a volver donde mi padre, voy a pedir perdón a Dios, pedirle perdón a él, y que si él en su misericordia me dé un trabajo como de uno de sus jornaleros para que yo pueda tener dónde vivir, dónde comer. ¿Qué nos cuenta la historia de aquí? Es lo más hermoso. Al igual que en la parábola pasada, vimos que es Plaxisomai, que era que se movió a misericordia, aquí también se utiliza. Dice que el padre cuando lo vio desde lejos, se movió a misericordia y fue detrás de él. Y no lo dejó hablar, él tenía ese plan para decirle, mire, yo le he fallado, déjeme ser su jornalero, yo trabajaré para usted. Y era tanto el amor del padre que uno lo estaba esperando, porque para que lo viera venir desde lejos era un padre que esperaba con anhelo que su hijo volviera. Luego corrió, y en la antigüedad que una persona también corriera y se le vieran, digamos, los tobillos, la parte del pie, era una ofensa. Por eso es que ellos andaban con, digamos, el vestido hasta las alpargatas. Se debió ensuciar en esa tierra en donde él estuviera corriendo y aún así corrió. Lo abrazó y no lo dejó que dijera nada, sino se alegró. Iba a hacer un banquete, un vestido nuevo, un anillo, unas sandalias nuevas. ¿Por qué? Porque ese es el amor de un padre que está movido a misericordia. Ese es el amor de Dios por el pecador que regresa arrepentido a su presencia. Si nosotros hemos sido como ese hijo pródigo, nosotros debemos pedirle perdón a Dios. Debemos volver a su presencia, ser agradecidos con esa misericordia y brindársela a aquellos que aún tal vez están hoy comiendo algarrobas de cerdos porque no saben qué tan maravilloso es estar en la cena con nuestro Padre Celestial. Esa es la misericordia que nosotros debemos mostrar. No vamos a hablar del otro hijo, eso sería interesante para otro estudio. Si ustedes lo ven, el otro hijo no era mejor, era un pecador, pero escondido detrás de sus trabajos, pero hoy quería que nos concentráramos en la actitud del padre cuando este hijo regresó. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios y esa misericordia que puede ser aplicada de nosotros hacia los demás. ¿Cuál ha sido la misericordia entonces más grande que hemos tenido? La palabra nos lo dice. Dice Tito 3:5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. Él no estaba esperando que nosotros hiciéramos lo mejor, que nosotros llegáramos y le dijéramos, yo sí soy bueno, no, sino por su misericordia. El Señor vio que tanto lo necesitábamos y nos salvó mediante el lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa es la misericordia del Señor, que Él no nos pide obras para ser salvos, sino confianza en la obra del Hijo, porque es cuando confiamos en el Hijo que nos volvemos humildes, aceptando que no tenemos nada que ofrecer, pero llegamos con esas manos vacías ante Dios y Él en su misericordia, así como con el Hijo pródigo, nos levanta, nos abraza y nos da una vestidura nueva, como dice en Apocalipsis, un vestido blanco lavado por la sangre del Cordero. Y yo me pregunto, si Dios ha hecho eso por nosotros, ¿no somos nosotros lo suficientemente humildes para perdonar a aquellos que tal vez nos han lastimado, han hablado chismes o han hablado mal de nosotros? O a aquellos que a día de hoy, como decía el Paz en la oración, están sufriendo. Hay muchos cristianos que hoy en día desafortunadamente ven eso que está sucediendo, no solamente aquí en Colombia, sino en Estados Unidos, y dicen, eso debe ser porque el país está mal, y pues si se mueren, se mueren, ¿no? O he escuchado también predicadores que dicen, no, pues es que si ellos están así es porque se lo merecen en ese país. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
juzguemos a aquellos que están llevando un evangelio y ni siquiera esas personas, sino el mensaje, diciéndoles, oye, ese mensaje que tú me llevas no es el evangelio. Pero nunca juzguemos a alguien que está en dolor, a alguien que tal vez el hijo se suicidó, tal vez aquel padre que también murió o que quedó desempleado y no tiene con qué ayudar a su familia. Seamos dadivosos con los que podamos y seamos como esa misericordia que Dios nos está mostrando, de salir y abrazar a aquel que está solamente, que está arrepentido o a aquel que también está en necesidad. Esa es la misericordia de Dios y que la vamos a ver de principio a fin en toda su palabra. Y entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre lo que nosotros hemos visto? Que si Cristo nos salvó y perdonó, nosotros debemos perdonar y tener misericordia de todos los que nos han lastimado. No es fácil, lo vimos la semana pasada con el amor. No es fácil. Tal vez algunos de nosotros nos abandonó nuestro papá, tal vez otras personas nos lastimó otra persona, o alguien de la familia, un ser en el que confiábamos mucho. Pero esta noche pidámosle a Dios, no solo por ellos, sino por nuestro corazón, que nos ayude a tener misericordia y perdonar a esas personas. Pero también como lo vimos en el griego, entendimos que esta misericordia no solo es un sentimiento, sino también es una acción, como lo nos mostraba Eleos, el deseo de ayudar a aquellos que están en necesidad cuando nosotros podemos. Por eso también he puesto la segunda parte. Misericordia es eso, ese término que hace referencia a esa virtud que nos lleva a compadecernos de las miserias ajenas, de los dolores ajenos. Se trata de tener esa actitud bondadosa, donde nosotros, cuando dice persona caudalada, no solo se refiere a dinero, sino puede tener otros medios de ayuda. Hace una obra para que alguien que esté en necesidad pueda salir de esa necesidad. Así también como un sujeto que haya sido ofendido, pues se le dé perdón por el ofensor. El ofensor, perdón, es perdonar al ofensor cuando éste ha sido ofendido. ¿Qué nos entonces está diciendo ya para terminar estas palabras? Que la misericordia de Dios ha sido grande y por eso nosotros debemos tener misericordia de los demás. Y que esa misericordia no es solo perdonar, sino también tener esa acción, ese deseo de ayudar al que lo necesita y esa voluntad hacia aquellos que tal vez en este momento están pasando por un momento difícil. Así que si tú puedes hoy, solo si puedes ayudar a alguien y sabes que lo necesita, hazlo. Si sabes que tienes que perdonar a alguien, ten misericordia de aquel que también tal vez en este momento no conoce al Señor Jesús y que tú seas esa luz para que le conozca. Esa es la misericordia que Dios tiene para con nosotros por medio del Señor Jesucristo y que hoy, gracias a esa luz, podemos brindársela a aquellos que están en tinieblas todavía. Esta frase me gusta mucho de C.S. Lewis. C.S. Lewis, un gran apologista cristiano, un gran escritor. Él escribió, por si algunos no lo sabían, las Crónicas de Narnia, libros muy, muy recomendados para niños, pero él también tiene libros muy buenos para adultos sobre el amor de Dios, sobre Cristo, y tiene esta frase que me gusta demasiado. Él dice, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Que esa frase se nos quede en el corazón el día de hoy. Así como Dios perdonó lo inexcusable en nosotros, que nosotros podamos con misericordia, amor y gracia perdonar y ayudar al que lo necesita. Entonces, hasta aquí pues el estudio de misericordia. Espero que haya sido claro. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto puede hacerla. Si no, pues pasamos a una breve oración para darle gracias a Dios por este día. Listo. No sé si el Paz tenga algo que decir, alguna noticia o aviso parroquial, como le dices tú, Paz. Gracias, Felipito. Un aviso parroquial es que el próximo fin de semana, el próximo domingo, vamos a tener nuestra cena del Señor y
que en el mes de octubre estamos ya concretando un congreso bíblico que vamos a tener por el mes de la Biblia. Ya tenemos un conferencista que es el profe Luis Gómez. Entonces yo les voy poco a poco dando la información. ¿Listo? Gracias, mi Felipito. Muy bonito lo de hoy. Y este Listo, no, domingo, Paz, a las 10:30, nuestra reunión, estaremos enviando el link el domingo o el sábado en las redes sociales. Listo, listo, Paz. Entonces, ya habiendo visto lo que es misericordia, lo que el Señor nos ha dado y lo que nosotros podemos dar, si les parece, vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé misericordia y que también nos dé esa misericordia para poder tenerla hacia los demás. Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias, Señor, porque de verdad tú nos has perdonado y nosotros no tenemos nada que ofrecerte. Llegamos a ti con manos vacías, Señor, y tú nos diste un vestido nuevo, nos pusiste un anillo, Señor, y nos diste sandalias. Te damos gracias, Señor, por ese amor tan increíble para con nosotros, Señor, que como dice la palabra, aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias, Señor, porque ese es el amor que nosotros debemos buscar. Y esa es la misericordia, Señor, que debemos dar, que así como tú nos perdonaste, nosotros podamos perdonar a aquellos que tal vez nos han ofendido, tal vez aquellos, Señor, que nos han lastimado, pero también, Señor, una misericordia que se pone en acción. Si podemos el día de hoy, Señor, ayudar a alguien, hacerlo. Si podemos, Señor, darle tranquilidad, Señor, abrazar a alguien para que se reconforte, también lo podamos hacer hoy, Señor. Y si tú hoy estás escuchando esto y tal vez eres tú esa persona que está triste, que está en problemas, no sabemos si de salud, económico, si sientes que estás lejos de Dios, hoy Dios te dice que no es así, que Dios está juntamente con sus hijos, que Él es el buen pastor, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores y cuida de ti como es hijo pródigo que ha vuelto a la casa, porque tú ya haces parte de su familia. Ya tú tienes las vestiduras, tienes el anillo y hoy estás celebrando y celebrarás juntamente con Él por